Sí. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Oramos para comenzar. Señor Jesús, gracias por la bendición que nos das de estar acá y te pedimos que hables a nuestro corazón hoy. Toma control de nuestras vidas y de lo que vamos a hablar acá. Te entregamos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que suave un toquecito más. Bueno, estamos en la semana 5, ya se está acabando la campaña y hoy vamos a ver el tema llamado a servir. Y hoy es un poco diferente la dinámica, porque yo nada más voy a hacer la introducción de la charla y después ustedes la van a desarrollar y la van a presentar acá. Pero vamos a estudiar un pasaje, vamos a estudiar un capítulo, y para poder estudiarlo, lo primero que tenemos que hacer es llegar a entender qué es lo que está pasando y cómo nosotros llegamos ahí. No se asusten, no va a ser una dinámica extraña, simplemente nos vamos a poner en grupo con un dirigente y vamos a estar estudiando un capítulo de la Biblia, que es Segunda de Crónicas 34. Entonces, yo quiero comenzar y vamos a empezar desde la creación. Y entonces les voy a dar una clase rápida de panorama. Cuando Dios creó al ser humano, creó a Adán y Eva. Ellos eran completamente inocentes, ellos tenían una relación personal con Dios, no había pecado, todo era bien, pero el Señor les dice algo: ustedes pueden comer de todos los frutos, menos ¿de cuál? Del árbol del conocimiento del bien y el mal. El día que coman, van a morir. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Comieron. Y a partir de ahí entra el pecado. Y la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Y el pecado rompe esa comunión con Dios. A raíz de eso comienza, como vemos acá, el exilio de Adán y Eva. Aquí vemos a Adán y Eva muy felices, pero después del pecado ellos son desechados afuera del paraíso. ¿Por qué? Porque tenían pecado. Después de eso, Adán y Eva tienen hijos. Los primeros hijos que tienen obedecen. ¿Y qué hace? Construyen una torre que es la Torre de Babel, donde ellos simplemente quieren alcanzar a Dios. ¿Y Dios qué hace? No, ese no es mi plan es que se vayan a todo lado. Entonces llega y los confunde, y es a partir de ahí donde comienzan los idiomas. Y llega un punto donde ellos están construyendo la torre y simple y sencillamente ya no pueden seguir comunicándose. Entonces, ¿qué hacen? Se dispersan. Unos para África y Arabia, otros para Siria y otros para Asia, Medio Oriente y lo que es la parte de Europa. A partir de ese momento, Dios, que está formando una nación, levanta ¿a quién? Abraham. ¿Todos saben quién es Abraham? El que iba a sacrificar a su hijo, ¿que era quién? Isaac. Y Abraham tiene a Isaac e Isaac tiene a Israel. De Israel surgen las 12 tribus, que son estas. ¿Alguien ha escuchado de las 12 tribus? ¿Sí? Esto es rapidísimo para que nada más vayan al punto donde vamos a llegar. Estas son las 12 tribus de Israel. Todo esto rojo que está acá es la descendencia hacia donde apunta Jesús. Toda esa es la descendencia de Jesús. Vean qué interesante. Y de las 12 tribus llegan a Egipto. Y en Egipto Dios agarra a su pueblo, que es una nación, y la pone a multiplicarse. ¿Por qué? Porque había una hambruna. Entonces en ese momento comienzan todos el pueblo de Israel a multiplicarse, pero llega un punto donde el faraón que está en Egipto dice: esto es muy peligroso, están teniendo demasiada fuerza, y entonces se viene todo ese conflicto. ¿Con quién? Con Moisés, que Moisés es el encargado de liberar al pueblo de Egipto, de Israel, de Egipto, y llevarlo a la tierra prometida. ¿Qué es Moisés? Moisés saca al pueblo de Egipto. Pasan 40 años en el desierto, ahí es toda una historia donde el pueblo de Israel peca y quiere regresar a Egipto, es toda una cosa, y llegan a Josué. Josué es el encargado de meter al pueblo de Israel ¿en dónde? En la tierra prometida. En el momento que están acá, ellos conquistan la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. A partir de ese momento, Dios les dice: ok, ahora necesito que conquisten todos los pueblos para que esta tierra sea de ustedes. Pero ellos ¿qué hacen? No terminan de conquistar todas las tierras. Y comienza todo un ciclo donde hay pecado, donde hay idolatría, donde hay inmoralidad sexual, y es todo un ciclo demasiado nocivo.
Y el Señor levanta jueces, que los jueces eran personas encargadas de dirigir el pueblo de Israel ante situaciones donde el pueblo necesitaba un líder. Y ahí es donde viene la parte de los jueces. Pero llega un punto donde ya el pueblo de Israel se obstina y les dice, no, ¿sabe qué? Ya no queremos jueces, ya no queremos profetas, queremos un rey. ¿Y Dios qué hace? Les cambia de teocracia a una monarquía con un rey. ¿Y pone a quién? A Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. Él comienza bien, pero después ¿qué hace? Se va chamuqueado, ¿verdad? Y entonces levantan ¿a quién? A David. David es el rey David, es el segundo rey de Israel. Pero después se acaba el gobierno de David y llega su hijo, que es Salomón. Salomón es ese que todo el mundo dice que era demasiadas riquezas, demasiado sabio y que tenía un montón de, ¿verdad? Y vivió una vida desenfrenada donde al final dijo, nada, la vida es como querer atrapar el viento con las manos, todo es vanidad de vanidades y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, después de que llega Salomón, pasa algo, que es que el reino de Israel se divide en dos. Se divide en el norte por Jeroboam y en el sur por Roboam, que es el hijo de Salomón. Y comienza una división, que esto es lo que la Biblia es Reyes y Crónicas, que son esos dos libros. Y es todo un periodo donde la nación de Israel está siendo gobernada por reyes. Y hay este es los que vienen de hecho de la tribu de Judá. Vean Jesús donde viene. Viene de Adán y Eva, pasa pum por Set, sigue por Noé, que es toda la descendencia, viene por Sem, después sigue Abraham, Isaac, Israel, Judá. Por eso dicen que Jesús es la cabeza del león de la tribu de Judá, es por eso. Después viene pasando por Moisés, Josué, toda la época de los jueces, Saúl, David, Salomón, y después viene Roboam, que es el hijo de Salomón. Y aquí hay 20 reyes que gobernaban Israel. De esos 20 reyes, habían unos reyes, Judá quedó como la capital de donde era toda la adoración. Entonces esta es la parte como, en una buena teoría, es como el reino bueno, pero también se chamuqueó demasiado. Y resulta que empezó Roboam, Abías, hasta que llegamos a Josías. Josías es uno de los reyes de Israel de la parte de Roboam, con una peculiaridad, y es la siguiente. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Lo interesante de Josías es que no solo tenía 8 años, sino que cuando él agarra el reino de Israel, lo agarra por sucesión de Amón, que era su papá. Lo que pasa es que a partir de Ezequías, que es el bisabuelo, el reino de Israel en el sur, que era la capital, digamos, de adoración de la nación de Israel, comienza una idolatría terrible. Comienza a pervertirse la nación de Israel de una forma demasiado fuerte. Comienza a irse por la fe, comienzan a levantar ídolos, comienzan a hacer templos, comienza el paganismo, comienza manejo de dinero del templo, y es un desmadre. En serio, es un desmadre. Ezequías fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero después de Ezequías viene Manasés, que es el abuelo de Josías, y después viene Amón, que es el papá, y esos dos más juntos es puro chamuco. Y a Amón, de hecho, lo matan los que trabajaban con él, los sirvientes, porque en serio estaba volado, y estos montaron culto a Baal y a un montón de diosas paganas y todo. Y a partir de ese momento la nación de Israel, en su relación con el Señor, estaba destruida. Pero se levanta Josías, y Josías se levanta con 8 años de edad. Con 8 años de edad le dan la nación de Israel. Y dice la Biblia que había pocas personas como él.
Y la forma en la que él sirve al Señor es admirable, comenzando con 8 años. La Biblia es todo el plan de redención del pueblo de Israel, del ser humano a raíz del pecado. Y todo esto que nosotros estábamos viendo acá es Dios levantando servidores de su reino para cumplir el propósito para el cual Él creó al ser humano, que es tener esa relación, poder sentir ese amor, poder unirse con ellos. Y quiero hoy que estudiemos a un siervo del Señor que comenzó su servicio a 8 años de edad. Es fuertísimo. Y lo que vamos a hacer a partir de este momento es dividirnos en grupos para que cada grupo haga un estudio de este capítulo. Este es nada más el primer versículo, para que juntos ustedes puedan compartir y ver toda la riqueza que hay ahí. Y quiero que se recuerden, el bisabuelo era un hombre de Dios, el abuelo y el papá eran un desastre. Israel estaba llena de idolatría, de inmoralidad, de malversación de fondos, estaba destruida y sobre ella estaba la ira de Dios. Pero él hace cosas admirables en su servicio a Dios, que es lo que quiero que veamos ahora. Javi, ¿tiene la lista? ¿Ah? Bueno, entonces pasen los que van a estar a cargo de cada uno de los grupos, porfa, aquí al frente. Y no se asusten, es llegar y leer el pasaje y compartirlo. O sea, no hay que dramatizarlo, no hay nada. Lo que vamos a hacer después es que van a asignar a un líder para que venga a presentar cuáles fueron esos rasgos de Josías como siervo del Señor. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es rápidamente, cada grupo les presenta a Josías. Cada grupo va a pasar y va a hacer una presentación así de 2 minutos o menos de lo que encontraron en el texto con respecto a ese servicio y ese corazón de Josías. ¿Quién pasa primero? Grupo 1. Bueno, nosotros escribimos como lo que más nos impactó del capítulo que leímos. Lo primero es la juventud. Primero, eso para mí como que me llega mucho y me dice como él solo tenía 8 años. O sea, Dios no tiene como en serio ningún límite. Luego, la manera genuina con la que buscó a Dios. Porque en una parte del capítulo dice que se rasgó las vestiduras. O sea, como decía Ana, que en serio él se quebrantó y fue de una manera demasiado genuina, en serio lo sentía cuando escuchó la palabra de él. Luego, mientras él vivió, nadie se separó del Señor. Eso me hizo pensar que su corazón estaba demasiado alineado con el del Señor, y porque se imaginan como él en serio estaba como todo era un desastre y luego él llegó y en serio todo el mundo estaba como ya alineado. Era el Señor en su corazón, eran 2 corazones alineados. Y él no se quedó de brazos cruzados. Eso quiere decir como que él escuchó las escrituras y aunque todo era demasiado diferente, él igualmente dijo, bueno, no importa que me critiquen, yo sé que esto no está bien y no los va a llevar a ningún lado, entonces yo voy a hacer un cambio, aunque sea un cambio radical, aunque sea algo como que tal vez ellos no conozcan o algo que, no sé, fuera como de la moda en ese momento, por decirlo así. Entonces sí, él no se quedó de brazos cruzados aunque fuera demasiado diferente y lo puso en práctica. Ya, eso es todo. Bueno, mi grupo pusimos los puntos más importantes que vimos y fue que se mantuvo fiel al ejemplo de David a pesar de todo lo que estaba alrededor y sus antepasados, que eran súper diferentes. Después era apasionado por el Señor, era obediente, tenía un corazón arrepentido cuando se rasga las vestiduras. Después era inteligente porque no solo quiso cambiar como el centro donde él estaba, sino el alrededor. Y era decidido, comprometido a seguir al Señor. Ponía en práctica todo lo que estaba en su corazón y en su alma sobre los mandamientos y decretos. Bueno, lo que estuvimos discutiendo es que podemos aprender que tenía mucha humildad y no hizo abuso del poder. O sea, 8 años no hizo lo que quiso, sino como fue muy centrado y realmente
hacía como lo que decía la palabra. Después, creer cuando nadie creía desde niño. Era muy intencional, es decir, que era proactivo y no reactivo. O sea, él tomaba la iniciativa de lo que se iba a hacer. Era el rey, bueno, más vale. Pero bueno, 8 años también, ¿no? Era celoso de la palabra del Señor. O sea, quería sentir y cumplir lo mismo que decía la palabra. O sea, hacerlo realidad. También tenía temor de Dios. Cuando encontraron el libro, es que quería obedecer al libro, quería ver que no se estaba cumpliendo eso y quería hacerlo realidad, como un poco lo que dije recién. Después, compartir con el mundo sobre la palabra y lo que él sabía. Después, bueno, ya lo dije, no se menospreciaba su edad. Y bueno, siempre fue muy disponible y comprometido con todo lo que hacía. Y por último, daba lo mejor para el Señor. Y esto se da en el ejemplo del templo. Cuando lo van a reconstruir, estuvimos discutiendo que se notaba mucho la humildad y la honestidad. O sea, que no importa quién iba a hacer el trabajo, sí o sí iba a ser transparente, no importa quién sea. O sea, hacer las cosas bien desde cero. Gracias. Hola. Bueno, primero nos pareció súper importante, tal vez, no sé. Bueno, muy característico de Josías que él fuera luz a pesar de su familia. O sea, su abuelo y su papá, ninguno de los dos tenían un corazón para el Señor, pero él, aún así, a pesar de esto, decidió buscar al Señor y por 8 años, desde esos 8 años hasta los 16, lo buscó con todo su corazón. Después es que amó a Dios con todo su corazón y por eso es que Dios lo ve con ojos de misericordia y le perdona. O sea, bueno, o sea, no lo va a castigar cuando vengan los años de castigo para todo el pueblo. También es que él se dejó usar como instrumento para restaurar la relación del pueblo con Dios. Él fue un líder de una reforma enorme para todo el pueblo de Israel y no le dio miedo el actuar en contra de la corriente, en contra de todo lo que iba, porque todos los demás eran paganos, habían imágenes por todo lado, todo el mundo estaba adorando a otros dioses, pero él decidió ser el que lideraba el cambio, como dijeron los demás grupos. Y también es que no se dio por vencido. Al final él terminó reinando por 31 años y nadie se volvió a otro dios en esos 31 años que él reinó. Sí. El primer punto que a nosotros nos pareció súper importante es que imita a David, que según la Biblia era alguien conforme al corazón de Jesús, de Dios, perdón, y lo imita y se enfoca no solamente en su relación personal con Dios, sino que busca que todo su pueblo vaya hacia esa relación. El punto más importante para nosotros fue que no era alguien pasivo, sino que él veía la necesidad del pueblo y de una vez actuaba, pero no actuaba impulsivamente, sino pensaba, pero no se quedaba ahí pensando y como buscando, o sea, como haciéndose el loco. Su servicio viene de saber lo grande que es nuestro Dios. Él muestra un temor de Dios demasiado enorme, principalmente cuando le dan las escrituras y él se empieza a rasgar las vestiduras y todo, porque él comprende lo increíblemente grande que es Dios y o sea, no solo lo comprende, sino que de verdad lo siente y lo tiene dentro de él. A Dios le importa nuestro servicio, Él está viendo lo que hacemos por Él. Esto lo sacamos después de que Dios le contesta a Él y dice, yo el Señor lo afirmo. Es como, de verdad te estoy viendo y de verdad quiero... o sea, de verdad he visto todo esto y soy yo el que estoy detrás de vos. Y que en el servicio hay humildad. Nos pareció súper interesante que cuando él va a presentar las escrituras, él mismo las lee al pueblo. O sea, como él era un rey, él perfectamente podía hacer las cosas porque él quería y ya, pero él busca que el pueblo tenga un entendimiento de quién es Dios. Y eso muestra muchísima humildad, porque muestra que no lo está haciendo solo porque es rey y quiere y ya, sino porque de verdad comprendía a Dios. Sin intimidad no hay servicio. O sea, nada de esto Josías lo hubiera hecho si no tuviera una intimidad real con Dios y una relación real. Y fue tan buen rey que el pueblo decidió imitar lo que él estaba haciendo.
Bueno, discutimos bastante ahí en la cochera, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de muchas cosas que decía la palabra de Dios, que primero que todo, la edad que él tenía, que eran 16 años y que es como muy raro ver a alguien que gobierne como algo, cualquier cosa a los 16 años, es muy impactante eso, y que él tuvo como la fuerza de romper como cadenas generacionales de su abuelo y su papá, que eran los que reinaban como, o sea, los que trajeron muchos dioses a Israel, y él se dio cuenta de eso y quiso cortarlo. También que él supo administrar sus recursos y le pidió ayuda a Dios para poder administrar todo. Y que sí, todo lo hizo conforme a Dios, que cada cosa que hacía él le preguntaba y tenía una relación muy fuerte con él, y que entregó todo al Señor, que toda su vida fue en torno a él, que decía que se rasgó las vestiduras porque él se dio cuenta de lo que los antepasados y todo lo que estaban haciendo era incorrecto. Entonces él como que en cierta forma le dio chicha como todo eso, y que se dieron cuenta de las escrituras que habían de Moisés y las cosas que que Dios le había dicho a Moisés, que era como la forma en la cual se debía seguir a Dios, y entonces él lo expresó al pueblo y dio como, bueno, sí, se reunió a todas las personas, dice que reunió a los más pequeños y a los más grandes, y que habló cómo se debía adorar y todo, y seguir a Dios. Entonces sí, gracias. Bueno, en mi grupo vimos que Josías empezó a hacer lo que a Dios le agrada, empezó a buscar de Dios y empezó a purificar el pueblo del paganismo, y le da importancia a las ofrendas para los templos del Señor. Josías le dolía que no se cumpliera la palabra y empezó a buscarla y compartirla con el pueblo, y guió también a los demás para dar servicios a Dios, y dejó sus viejos caminos. Josías. Yo quiero que apaguemos un toquecito la luz para cerrar. El Señor me puso en el corazón Josías. La verdad es que yo no lo tenía mapeado. Estuve orando en la semana por la charla, y lo que el Señor me hablaba era cómo un niño de 8 años, en un momento de necesidades, el pueblo de Israel tomó el llamado a servirle al Señor con esa responsabilidad, con esa determinación, con esa pasión, con esa entrega. Qué ejemplo el de Josías. Un país destruido, una nación destruida, alejada del Señor, y por medio de lo que hizo él, unió a Israel, a Judá, en ese sentir de conocer al único Dios verdadero. Y lo que el Señor me ponía con esta dinámica primero es que Él le quería hablar al corazón de cada uno de ustedes. Por eso hacer grupos y estudiar la Biblia y que la compartieran. Y lo otro es que en serio agarren para su saco cada cosa que leyeron que estaba ahí. Así como el Señor levantó a Josías en medio de una realidad de oscuridad, de lejanía del Señor, asimismo el Señor nos está levantando a nosotros para que le sirvamos de la misma manera que lo hizo Él. Y la realidad de Josías y la de nosotros no es muy diferente. Tal vez no se adora a Baal y a Será,
pero sí se adora otro montón de cosas en estos tiempos. Y somos nosotros los responsables de levantar nuestra mano a ese llamado que el Señor nos está haciendo para servirle. Porque desde el principio de los tiempos el Señor está llamando a los suyos para que sirvan y que marquen diferencia en una generación que está completamente alejada de la voluntad de Dios. Y si el Señor levantó a Josías de 8 años, ¿por qué no nos va a levantar a nosotros? Y nosotros tenemos una ventaja que Josías no tenía, y es que nosotros tenemos la revelación completa del Mesías, Jesucristo, Señor y Salvador del mundo, y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Josías es un ejemplo de juventud, de entrega al Señor, de pasión, de responsabilidad, de seriedad, de ser ejemplo, de predicar con el ejemplo, de ser apasionado por la palabra del Señor, de hacer que las masas se vuelvan a Él. Fue un líder joven, y la Biblia dice que en los tiempos de la época de los reyes no hubo alguien como Él. Y en el Nuevo Testamento vemos también otro ejemplo, nada más y nada menos que Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, un carajillo que a los 20 años alrededor ya estaba cargando con el traspaso ministerial del apóstol Pablo. Eso es demasiado fuerte. Y el servir no es nada más algo que se hace en el templo, como lo vieron ahora. Es aquí en Juan, es en sus casas, es con sus familias, es con sus amigos. Es realmente llevar al Señor a todo lado y marcar ejemplo. Y yo nada más quiero invitarlos a que pongamos en serio nuestro ser en la presencia del Señor y analicemos qué tanto se parece nuestra vida a la de Él. Qué tanto está la oración de mi vida apuntando a Jesús, qué tanto está las fuerzas de mi servicio realmente apuntando al Señor, qué tanto es la palabra un motor hacia el Señor, qué tanto es esa intimidad, qué tan devoto soy, qué tanta pasión tengo, qué tanta entrega tengo, para que al final nos llevemos esto y podamos responder a este llamado de servir fuerte. Y sigue Josías ahí encima hondo. Yo nada más quiero que en este tiempo de worship, cada uno con el Señor y con todo lo que estudiamos hoy, haga un análisis. ¿Estoy viviendo realmente esa pasión por servirle al Señor en cualquier área de mi vida? Y esa es una respuesta que solo usted en lo más profundo de su corazón puede responder. Yo fui a los grupos y yo los veía y todo el mundo es, qué fuerte, ay, le llegaba y carajillo y comienza de 8 años. Es que el versículo empieza demasiado intenso. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Y yo nada más quiero invitarlo hoy a que ponga sus ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es la razón por la cual nosotros podemos tener una relación personal con Dios. Y es a Él al que nosotros queremos servirle. Los invito a que tengamos ese corazón como el de Josías y que realmente marquemos diferencia en un mundo que cada vez está más y más alejado del Señor. Vemos las iglesias que se están apartando de la fe. Vemos a la juventud que se está ahogando en adicciones, en inmoralidad sexual, en vicios, en drogas. Vemos familias que están siendo destruidas por el adulterio, por problemas financieros. Vemos movimientos y corrientes del mundo fuertísimas que se están arrastrando a los jóvenes a alejarse de la verdad del Señor. Movimientos, no voy a decir nombres, ustedes saben cuáles, donde todos caen y todos son arrastrados.
donde el Señor lo que nos está diciendo es, ahí están ustedes. Estoy levantando una generación para que sea luz, para que sean antorcha en medio de una oscuridad, para que sean faros que alumbren en medio de las tinieblas y que lleven a más personas a conocer al único Dios verdadero. Y yo sé que esto es lo más cliché que existe, pero ustedes son el futuro, no solo de este país, porque eso se queda demasiado corto, de la iglesia. Ustedes van a ser los próximos líderes de las iglesias. Ustedes van a ser los próximos capitanes en jefe del ejército del reino de los cielos, que anda compartiendo la palabra, que anda llevando a más personas a Dios. Y si vemos que un niño comenzó a los 8, ¿qué nos está deteniendo a ustedes? Hacer un alto en el camino y comenzar hoy. Y esa es la invitación que les hace el Señor. Sirvámosle con pasión, no por un puesto, no porque me vean, sino porque este mundo lo necesita. Y me gusta Josías porque él comenzó con su corazón, después empezó con lo que estaba más cerca y se fue expandiendo y se fue expandiendo hasta que impactó toda la nación que estaba a cargo de él. ¿Se imagina cada uno de nosotros con eso? Nuestros amigos, nuestras familias. Oremos. Señor, te doy gracias porque hoy pudimos sentarnos a escudriñar tu palabra y ver un testimonio como el de Josías, que es fuertísimo. Y fue un hombre que levantaste, Señor, en corta edad para marcar una diferencia. Y es exactamente lo mismo que quieres hacer con nosotros. Levantarnos en medio de oscuridad, levantarnos en medio de desesperanza, en medio de una sociedad llena de vicios, de dolor, de sufrimiento, donde hay miles de corrientes del mundo, donde hay miles de problemas, donde el pecado está matando a más y más personas, llevándolos a una eternidad lejos de tu presencia, Señor. Y hoy nos recordás la importancia de alzar nuestros ojos a ti, Señor, y comenzar a caminar como verdaderamente tenemos que hacerlo, Señor. Y como decía ahora uno de los grupos, el servicio a ti comienza realmente por una intimidad verdadera y real contigo, Señor. Y nada más quiero pedirte que esta noche, en este tiempo de adoración, podamos reflexionar de esto y que podamos dar ese paso a tomarnos tu evangelio en serio, a rasgarnos hoy las vestiduras si es que la palabra del Señor no es una realidad en nuestra vida, a ir a esos lugares que normalmente visitamos donde se está adorando otras cosas, a hacer luz e invitarlos a que te conozcan, de impactar a las personas que nos rodean, Señor. Y te entrego esta noche y lo que queda el resto de la noche en tu nombre, Señor, y que podamos en este tiempo de alabanza poder decirte, sí, Señor, yo acepto el llamado a servir. Y no quiero imitar, quiero sobrepasar el ejemplo que vimos hoy con el poder del Espíritu Santo y con ese camino que Jesús trazó en la cruz para poder llegar a ti. Y te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén.